Presentamos Rebeldes por el Mundo, una producción de Cracker Agency. ¿Qué va a pasar con esta agenda woke que ya Trump dijo a un lado? Se acabaron los gobiernos izquierda y derecha. Yo creo que existen los gobiernos eficaces. Progreso en América ha significado realmente el retroceso. Se normalizó que regalarle dinero a la gente no solamente era normal. No hubo un presidente más fuerte que Donald Trump que haya apoyado a la clase trabajadora. Conocimiento es luz y el miedo es ignorancia. El problema es cuando la preferencia sexual de alguien se la quieres imponer a otro como una ley universal. El sueño americano se esfumó. Yo no puedo estar a favor de que un gobierno piense que abrazar a la delincuencia es bueno. Ahora resulta que a tus amigos los golpeas y a tus enemigos no tanto. ¿Qué quiere Estados Unidos? Que haya una coordinación entre Estados Unidos y México y que haya una transparencia con los ministerios públicos. ¿Quién carajos me va a comprar una vivienda si no puede caminar bien afuera en las calles? Cada vez se inyecta en Occidente más democracia, pero con menos bienestar y con menos resultados para la gente. Todo el gobierno de Estados Unidos vamos a usar blockchain. Los derechos humanos los tienen las víctimas, no los delincuentes. En la vida no hay que hacerlo inmediatamente rentable, sino lo estratégicamente correcto. Este programa es posible gracias a advertencia. Las opiniones, declaraciones, menciones, señalamientos, acusaciones, juicios, anécdotas y demás expresados en este programa son única y exclusiva responsabilidad de quien las emite. Pues qué gusto saludarlos nuevamente, querido Enrique, Queridísimo Toño. en la segunda edición de Rebeldes por el Mundo. Así es, y tenemos un invitadazazazazo. Sebastián nos salió de maravilla, déjame decirte. La verdad es que el tema de geopolítica lo manejó muy bien. Y para esta edición, ¿a quién tenemos? Pues tenemos a otra persona con la que vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de movilidad social, vamos a hablar de... ¿Criptos? De criptos, vamos a hablar también de temas algo que son sensibles también, pero que nos convergen a todos aquí en la República Mexicana y en el mundo, que son los temas de inseguridad. Y tenemos al buen Simón Levy, que nos acompaña el día de hoy para platicar, pues te digo, de todo esto. Y bueno, yo creo que quisiera yo introducirlo, pero pues lo recibimos por acá al buen Simón. Padrísimo, pues de nuevo gracias a los patrocinadores que nos ayudan a hacer esto posible y pues adelante. Arrancamos. Simón, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sus palabras. La verdad es que me chivean, pero en nombre de nada. Gracias, yo feliz de estar aquí con ustedes y con todo su auditorio. Gracias, Simón. Gracias. Pues vamos a empezar. Yo creo que vamos a empezar y Simón, yo sé que eres una persona políticamente y empresarialmente muy expuesta. Entonces, a mí me gustaría que con la sensibilidad del caso nos platiques, tú que conoces las fibras de China, tú que conoces las fibras de México, tú que conoces las fibras de los Estados Unidos, ¿en qué momento estamos ahora? Que precisamente, curioso, se anuncian los temas de las aranceles hacia Canadá y hacia México, 25%, y hacia China un 10%. Veía un reporte del Financial Times que decía, ahora resulta que a tus amigos los golpeas y a tus enemigos no tanto. La realidad es que yo no sé qué tanto caen los enemigos y qué tanto los amigos, pero ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en esta situación, en este momento, en los Estados Unidos? ¿Cómo ves esta reconformación? Sí. Bueno, primero gracias otra vez por la entrevista y por la charla. Quiero comentar porque me parece que es éticamente prudente para ustedes y para todo su auditorio que colaboro yo formalmente con el presidente Trump en su administración y que parte de la información que puedo yo compartir aquí es precisamente porque tengo la posibilidad de hacerlo. Partiendo de ese punto, quiero compartirles justamente a ver, en dónde nos encontramos. El mundo ha estado viviendo un compás, un péndulo en donde la geopolítica, Toño, consistía en clasificar a gobiernos de derecha y de izquierda.
gobiernos conservadores y gobiernos liberales. Era fácil en la geometría política poder clasificar hacia los gobiernos porque era muy sencillo pedagógicamente, políticamente, mercadológicamente poder decir este gobierno es de derecha y este gobierno es de izquierda. Los gobiernos que apoyaban normalmente a los más pobres, los gobiernos que apoyaban a los trabajadores, los gobiernos que apostaban fuertemente por una presencia del Estado, eran gobiernos que estaban catalogados como gobiernos de izquierda o gobiernos socialistas. Y los gobiernos que eran mucho más pro mercado, los gobiernos que se dedicaban a la liberalización económica, los gobiernos que pugnaban por una menor imposición de impuestos, eran gobiernos que se les llamaban gobiernos neoliberales y gobiernos de derecha. Cuando el mundo se da cuenta que los gobiernos teóricamente de izquierda o progresistas, lejos de apoyar verdaderamente a los trabajadores, a las grandes mayorías, lo que hicieron fue apoyar a pequeñas minorías, a grandes corporativos, y renunciaron a esa agenda de verdad de apoyar a la clase trabajadora, de impulsar fuertemente las causas sociales. Y algo muy sencillo, en esos gobiernos supuestamente de izquierda que prometieron democratizar la riqueza y no socializar la pobreza, esos gobiernos que prometieron hacer menos ricos a los más ricos y menos pobres a los más pobres, fracasaron. Y llegaron gobiernos como el de Meloni en Italia o el de la primera administración de Trump y simplemente secuestraron de toda la lexicología, de los adjetivos, del lenguaje de la izquierda, le fueron quitando, Toño, de la agenda de izquierda, la agenda de los trabajadores. No hubo un presidente más fuerte que Donald Trump que haya apoyado a la clase trabajadora y les haya bajado impuestos. No hubo un presidente más fuerte que Obama y que Biden que hizo la mayor cantidad de deportaciones, mucho más allá que las que hizo Donald Trump. Entonces, si se van a las cifras y a las estadísticas, hay ya un engaño muy claro en que los que prometían una serie de cosas, otro bando ideológico u otro bando que se dio cuenta realmente que había una necesidad muy grande de apoyar a los trabajadores, que había una necesidad muy grande de apoyar a la fuerza trabajadora local, se fueron dando cuenta que los gobiernos de izquierda no lograban esos cometidos. Y entonces hubo un desencanto en diferentes partes del mundo, como en el caso de Italia, con Meloni, como es el caso de Turquía, con Orbán, en Hungría, en diferentes partes del mundo. Y se fue, yo creo, de mi punto de vista, dilucidando cada vez más esa falacia o esa mentira de los gobiernos de izquierda y los gobiernos de derecha. Es decir, se acabó completamente con esa geometría política o esa manera de etiquetar a los gobiernos. Entonces, eso es primero para responderte en dónde estamos parados. Se acabaron los gobiernos de izquierda y de derecha. Yo creo que existen unos gobiernos eficaces que son muy pronacionalistas, que se dieron cuenta que la globalización, lejos de beneficiar a la población local, había cada vez más gentrificación, cada vez más personas en situación de calle, cada vez con personas con menos vivienda. Y esa agenda se la secuestró Trump y se la secuestró Meloni. Entonces, ¿dónde estamos políticamente? Estamos en un punto en donde yo le llamo soberanismo social. ¿Qué es eso en español para terminarte de responder? Son gobiernos que realmente atajan la problemática de las mayorías, de los trabajadores, de las personas que tienen 40, 45 años y se quedaron ya sin chamba, de las pequeñas y las medianas empresas contra los grandes oligopolios y los grandes corporativos, y que en realidad se dedican a implementar políticas públicas hacia ellos y no hacia las minorías, que en términos reales habían sido apoyados
por el progresismo. Y esto último que a lo mejor es muy polémico porque yo siempre he sido muy respetuoso y estoy respondiéndote a la pregunta. No quiere decir mi forma de pensar, pero estos movimientos progresistas de las minorías está muy bien. Todo el tema, por ejemplo, de la diversidad sexual, de las preferencias sexuales, digamos, de las libertades que se fueron dando. Pero cuando te vas dando cuenta que en términos reales, cada vez más estas agendas de la diversidad, en términos reales lo que había sucedido es asesinatos, matanzas, problemáticas cada vez mayores, se fueron dando cuenta que en términos reales los valores de la familia, digamos los valores tradicionales de la familia, los valores cristianos, católicos, conservadores, han venido emergiendo en la sociedad desde abajo, diciendo, oye, a ver, no es que esto sea natural o antinatural, pero estos son los valores tradicionales de las sociedades. Y eso, si lo juntas con la fuerza trabajadora, si lo juntas con la fuerza que está en contra de los tipos Airbnb y todas estas cosas, se ha unido una energía muy, muy fuerte y ya hoy es muy difícil decir este gobierno es de derecha o es de izquierda. Porque mira, y ya termino con esto, decir que Donald Trump es de ultraderecha o es de derecha es lo más falso que hay. Donald Trump acaba de imponer cuotas compensatorias, o sea, es el alma más importante de un Estado que cree en el Estado. Estuve con él en Washington la semana pasada, millones y millones de trabajadores apoyándolo con todo. Es un fenómeno social que yo solamente he visto de esos en mi vida dos. Uno fue Andrés Manuel López Obrador en México, el otro es él. Y prácticamente Lázaro Cárdenas. Yo no he visto un fenómeno social como el que está viviendo. Y la gente no lo termina de entender porque no está viendo lo que está pasando en Estados Unidos. Pero eso es lo que yo veo, Toño. Oye, Simón, fíjate que todo esto que tú estás platicando a mí me llama mucho la atención. Haciendo por ahí un ligero análisis, hay una palabra que a mí me llama mucho la atención que tú citas, que es infodemia. Entonces, yo creo que por aquí, justamente todo esto que tú estás comentando sobre esta percepción, vamos a decir, sobre la postura que existe a nivel internacional, naturalmente, dentro de, vamos a decir, la política, las posturas de la política, que es izquierda o derecha, y que obviamente tú también por aquí mencionas, estamos en un momento, en un punto de inflexión en el que realmente pues lo que existe es si hay gobiernos eficientes y eficaces o no, punto. O sea, realmente ya el tema de izquierda o derecha, estamos yo creo que en un punto de una catarsis a nivel internacional. Y fíjate que yo platicando con amigos en diferentes curvas generacionales, cuando hablamos de Occidente, a mí siempre me gusta tocar el reconocimiento de los tres pilares que nos hacen occidentales, ¿no? Que es el derecho romano, que nos da nuestro sentido de justicia o injusticia, la parte del sentido moral, lo que nos hace percibir lo bueno o lo malo, y obviamente el pensamiento griego, ¿no? Lo que nos da a nosotros este sentido, desde que una idea podemos generar una teoría, etcétera. Y creo que a mí me llama mucho la atención la experiencia que tú tienes en Asia. Y acabas de mencionar algo que se me hace muy interesante sobre lo que nos estamos dando cuenta de estas minorías que han sido apoyadas y que al ser apoyadas nos hemos dado cuenta que estas identidades de género o estas, vamos a decir, de qué lado yo estoy dentro de sexualmente, cómo yo me identifico, ¿no? Y en Asia, tú personalmente, en tu experiencia, ¿cómo ves esta convergencia dentro de estos tres pilares que nos hacen a nosotros occidentales? Y en Asia, ¿cómo se ha mantenido? Porque, a ver, con Toño lo hemos platicado, o sea, Asia es un laboratorio realmente muy, muy importante para nosotros aquí Occidente, para aprender de ellos, porque podríamos decir que la postura es comunista, ¿no? Pero sinceramente creo que más viene hablando de un gobierno eficiente, que hay movilidad social y ciertas características que los han hecho, desde mi punto de vista, exitosos, ¿no? Entonces, mi pregunta viene aquí hacia ti, en la experiencia que tú tienes, ¿qué divergencia ves entre Occidente
y Oriente, y que han llegado a este punto, y cómo nosotros estamos en este punto donde por apoyar estas minorías y estas posturas, en vez de vernos más, vamos a decir, afectados de manera positiva, pues estamos siendo afectados de manera negativa. Yo complementaría diciendo qué va a pasar con esta agenda woke que ya Trump dijo a un lado. Sí, bueno, Enrique, tu pregunta es muy importante. Yo te diría concretamente que todo está en una palabra, el concepto de progreso. Mientras progreso para Occidente significa democracia económica, significa libertad política, que en términos reales se ha traducido esa libertad política y ese concepto de progreso se ha convertido en desigualdad, se ha convertido en parálisis política. La democracia política no se ha traducido en bienestar para la gente. La democracia política no ha generado libertad económica. Es decir, cada vez se inyecta en Occidente más democracia, teóricamente más democracia política, pero con menos bienestar y con menos resultados para la gente. Entonces, hay una contradicción del concepto de progreso. Y el concepto de progreso en China, te la voy a contestar muy fácil con una anécdota que siempre digo. Cuando yo estudiaba en China, por ahí del año 2001, yo le pregunté a mi profesor Zheng Xiaoming, que es uno de los más importantes juristas de China, porque él me daba una clase que se llamaba Democracia China. Y yo de verdad, legítimamente, yo no entendía porque es un oxímoron, es democracia y China. Entonces yo le pregunté, profesor, ¿qué significa democracia china? ¿Y cuál es la diferencia con Occidente? Y me contestó, mira, es muy sencillo. Ustedes los occidentales piensan que democracia es meter votos a las urnas, pero nosotros en China sabemos que la democracia es meterle dinero a los bolsillos de la gente. Significa democratizar la riqueza y no socializar la pobreza. Entonces, en términos prácticos, en términos reales, lo que estamos aquí viendo es la lucha por el concepto de progreso. Progreso en América, progreso en Estados Unidos, progreso en Europa, ha significado realmente el retroceso. Y todo lo que critican a China, por ejemplo, de ser un país totalitario, un país que controla a la gente, un país que no tiene democracia. Bueno, China tiene el índice más alto de felicidad en el mundo. O sea, el 87% de la población en China es feliz, que es uno de los indicadores más importantes de bienestar humano. Wow. El 89% de la gente apoya al Partido Comunista en China. La gente que piensa erróneamente que hay una dictadura en China, en realidad no capta, no entiende que, para que tengan una idea, hay 90 millones de personas que forman el Partido Comunista de China. 90 millones de personas controlan a 1.487 millones. Eso en el mundo no podría existir si no hubiera una legitimidad política y una gobernanza impresionante. Entonces, falsamente la gente cree que hay una dictadura en China, cuando en términos reales hay una representatividad completamente diferente de como en Occidente hay. Hay consultas, hay participación ciudadana y sobre todo la manera en cómo se está construyendo la toma de decisiones en China y una especie de socialismo con características chinas que va mucho más allá de estas falsas ideas de izquierda y de derecha. Digo, es otro tema, pero realmente es leer El Capital de Marx y es entender verdaderamente lo que Marx decía. Y con esto te respondo. ¿Cuál es esta crisis? Y ahorita entro al tema woke, Toño, que me preguntaste. ¿Cuál es esta crisis del progreso? En México, en Estados Unidos, en América Latina, sobre todo con las dictaduras de Venezuela y ya otros gobiernos de América Latina, se socializó, se normalizó que regalarle dinero a la gente
transferirle dinero a la gente no solamente era normal, era buenísimo. La vía, y era claro. la vía para la longevidad política. Bueno, China te viene a decir que eso es un tache. O sea, ¿qué dice el marxismo? ¿Qué dice el socialismo con características chinas? Y sobre todo, ¿qué dice Marx en El Capital? Y cómo lo entienden claramente los chinos. Dice, a ver, lo que dice Marx y lo que dice el marxismo es, oye, no le regales dinero a la gente. Lo que tienes que hacer es democratizar los medios de producción, porque los medios de producción son los que generan la riqueza. ¿Cuáles son los medios de producción, Toño Enrique? Crédito barato. Darle a la gente tasas de crédito lo más bajas posibles para que puedan emprender. Darle a la gente la posibilidad de tener una vivienda para que tengan el piso parejo y puedan emprender. Darle a la gente educación y habilidades y conocimiento técnico, porque el conocimiento es la fuente más democrática de poder. Lo decía Alvin Toffler hace más de 20 y tantos años, ¿no? Entonces, esos son los medios de producción. Me atrevo a interrumpirte porque, complemento tu quote, porque hay un dicho que a mí me encanta mucho y de hecho lo menciono siempre: el conocimiento es luz y el miedo es ignorancia. Así es. Totalmente. Entonces, si agarras esa visión de los medios de producción, China, ¿qué dice? Vamos a democratizar los medios de producción, no nomás vamos a darle educación a los más ricos, no le vamos a dar tasas de... ¿Cuál es el problema? En Estados Unidos, en México, Toño, tú no me vas a dejar mentir, y en el mundo occidental, tú le prestas dinero a quien no lo necesita, pero a quien realmente necesita dinero, no le prestas, no son sujetos de crédito, no hay inclusión financiera. Y en China dijeron, no, eso no. Yo gobierno chino, no le voy a regalar dinero a la gente porque yo no puedo estar imprime billetes de deuda para regalarle dinero a la gente. ¿Qué hizo Biden en la pandemia? Se dedicó a sacar cheques por todos lados, a regalarle dinero a todo el mundo, y fíjate lo que hizo. Toño, no vas a dejar mentir, con el déficit fiscal de Estados Unidos se financió el consumo de México. O sea, se endeudó a Estados Unidos y esas transferencias de dinero, esas transferencias sociales, se convirtieron en remesas que llegaron a México. O sea, Estados Unidos se endeudó para privilegiar y para impulsar el consumo y el Producto Interno Bruto de México. Y eso la gente en Estados Unidos se dio cuenta y dijo, tache, ese es el concepto, o esa es la crisis de progreso. Y ahora, el concepto woke justamente es eso. ¿En dónde quedó el que el gobierno realmente impulsara a la clase trabajadora y no a 10 o 15 corporativos? Claro. ¿En dónde quedó que realmente las familias tuvieran educación y no se estuvieran matando por personas, y lo vuelvo a insistir con mucho respeto, con las preferencias sexuales, pero cuando tú has visto que empiezan a asesinar a niños por todos lados en las escuelas con armas, simplemente por tu preferencia sexual? O sea, eso derivó completamente y tergiversó en algo que es completamente falaz, y un derecho biológico, un derecho sexual, un derecho de una preferencia, se convirtió en una corriente política, se politizó, y tu preferencia o la preferencia sexual se socializó como si fuera una regla general. Y eso no puede ser. Y dijiste una corriente política, pero también una corriente de pensamiento. Porque creo que hay, y cito otra vez esta palabra que tú utilizas porque últimamente la he utilizado mucho, que vivimos en una infodemia. O sea, hay un libro que a mí me gusta recomendar mucho, que se llama Cómo ver el mundo, y que justamente habla que estamos en un momento a nivel social que es en un estudio social inclusive. Cambiamos de una pantalla a otra. Y esa pantalla obviamente todo el tiempo nos está dando información. Y esa información, yo lo platicaba hoy con mi novia, o sea, muchísimas veces ni siquiera dices, ok, Simón, Enrique, José Antonio están hablando de esto y, ok, ¿dónde yo puedo fundamentar eso que ellos también están diciendo? Enrique, el problema es cuando la preferencia sexual de alguien se la quieres imponer a otro como una ley universal. Exacto. Y eso es lo que no puede pasar. O sea, todo el mundo estamos de acuerdo, porque nadie estamos exentos de las preferencias, de la diversidad,
Pero eso, a convertirlo en una regla universal y en quererlo llevar a las calles, socializarlo, o sea, eso ya ha degenerado. Y eso la gente en Estados Unidos ya se cansó. Ya se cansó y muchos a lo mejor en México no lo pueden entender todavía, pero hay mucho malestar, hay muchísimo malestar, como en Europa también. Yo acabo de regresar de Italia y de verdad es muy impresionante. Y cierro esto, nomás este tema. Yo he viajado 12 o 15 veces a Italia, pero acabo de regresar hace 15 días y es impactante el orden, la seguridad. Estuve en Roma, en Milán, en Venecia. Yo me acuerdo que eran ciudades feas, a pesar de toda la historia que hay, sucias, sin orden, el transporte público terrible. Y hoy son ciudades ordenadas, son ciudades que funcionan con buen transporte público y además, lo más importante, con una base popular de apoyo impactante. Esa sería mi respuesta. Oye, y caminamos muy rápido en la discusión, pero quisiera regresar a la primera intervención que tuviste, donde dijiste algo que es relativo a los gobiernos. Ya no hay gobiernos de izquierda o de derecha, hay gobiernos eficientes e ineficientes. Y te lo comento porque, curiosamente, tú sabes que andando en estos ambientes empresariales, hay alguno que dice, oye, pues es que si le cae bien Milei, si va a regresar Bolsonaro, si hay pues un swing otra vez a que los empresarios estén en el poder, muchas veces confunden a que Trump esté en el poder porque es empresario, no tanto porque esté identificado con una eficiencia gubernamental. Y aterrizo esto porque hay algunos empresarios, aquí en nuestro país, en México en particular, que ya quieren tener su partido porque dicen, ahora es el tiempo de los empresarios. Y me llama mucho la atención esto, porque Simón, tú conoces muy bien el gobierno actual, a la presidenta Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard en economía. ¿Tú qué les recomendarías? Tú desde donde estás, ¿cómo ves esta relación México-Estados Unidos para los siguientes 4 años? Bueno, primero la primera parte de tu pregunta. Las personas que piensan que ahora es tiempo de los empresarios, no es que Trump haya ganado porque es empresario. Trump, ¿qué es un político? ¿Quién es un político exitoso? Alguien que sabe captar antes de cualquiera el sentimiento general y logra ponerle nombre, sujeto y predicado y verbo. Y alguien que sabe verbalizar el sentimiento colectivo. Y Trump es esa persona que se metió a entender al trabajador blanco de Wisconsin, de Michigan, en Denver, y fue ahí y se metió al campo, o sea, dejó el escritorio y se fue al territorio y entendió lo que estaba pasando con la clase trabajadora. Entendió perfectamente bien cómo funciona y por qué se genera la inflación. Que en un país como Estados Unidos, que pues, le regalas dinero a la gente, imprimes, y suben las tasas de interés. Por ejemplo, una tasa en Estados Unidos, comprar una propiedad en 2015, tú tenías una tasa más o menos anual de 3.8, 3.9% de interés. Ahorita estás hablando de tasas del 7, 8%, es decir, el sueño americano, el tener una vivienda, el tener crédito barato, el ir al supermercado y comprar un litro de leche, un galón de leche, se esfumó, se acabó completamente. Entonces, Trump entendió básicamente que tenía que regresar a esos orígenes, que tenía claramente que entender cómo poder tener otra vez tasas de interés competitivas, cómo poder hacer que si tú vas hoy a compras un kilo de limones, estás gastando $45 nomás por un kilo de limones, es espectacularmente caro, ¿verdad? Entonces, se dieron cuenta cómo el imprimir dinero y regalarle dinero a la gente no era la
la solución. Entonces, Trump se convirtió simplemente en el traductor del sentimiento general. Yo creo que eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en México. O sea, en México lo que quieren hacer es proteger los intereses del empresariado, no proteger los intereses de las mayorías. Y no le están entendiendo, es que no es entender a Trump. Primero hay que entender la realidad mundial. Y tú no puedes entender, por ejemplo, a X, Y, Z empresario hablar de libertad económica. Porque el problema no es la libertad económica, es la eficacia en el gobierno. Es la manera en cómo le resuelves una necesidad concreta a la gente. Y lo más importante, cómo le das seguridad pública a la gente. Eso es lo más importante de todo. Y yo no veo que ningún empresario mexicano de verdad tenga la sensibilidad social de entender, digamos, es esto que te estoy diciendo. Lo que están buscando es cómo concentrar más privilegios y cómo es realmente llevar agua a su molino. Entonces, piensan que en realidad el problema es crear un partido político y como por arte de magia, pues van a ganar las elecciones. Están completamente equivocados. No va por ahí, no va por ahí. Y respecto a la pregunta, entonces no es tiempo de empresarios, es tiempo de personas con sensibilidad social que tienen los pantalones para atreverse a resolver problemas. Esa es la respuesta. Seas empresario o seas lo que sea, cuando tú entregas más de lo que prometes y no necesitas un cargo público con presupuesto público para demostrar resultados, la gente te empieza a creer. Para mí esa es la clave. Ahora, respecto a la pregunta de qué le sugeriría, bueno, yo no me considero, pues, digamos, nadie para andarle dando sugerencias a nadie, y menos a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, pero sí les hice, y a pesar de que tengo muy buena comunicación con ambos, me pareció que era muy prudente, y lo vuelvo a insistir, desde el punto de vista ético, compartirles, pues no de ahorita, Toño y Enrique, pero sí por lo menos desde hace casi 4 meses, bueno, un poco más, porque, mira, yo no sé si ustedes, digo, no necesariamente ven mis redes sociales, ¿verdad? Pero mucha gente me dijo, güey, ya te volviste loco. O sea, a ver, tú trabajaste en el gobierno de López Obrador, criticaste como nunca a Trump. ¿Cómo está eso de que ahora tú estás en su campaña, que lo estás apoyando y que además le sacaste una cantidad impresionante de votos en California? O sea, no entendemos, o sea, ¿es una veleta o qué te pasa? No, a ver, yo no he cambiado. Yo sigo impulsando la agenda de los trabajadores, la agenda de las mayorías. Yo me aventé, y les hago este preámbulo para contestarte a la pregunta, pero digo, Toño, tú fuiste testigo porque fuimos de alguna manera colegas en el gobierno. Yo me aventé una de las luchas más encarnizadas con el tema de la privatización de las playas de México, lo cual me llevó prácticamente a asuntos de seguridad personal de mía, de mi familia, y a tenerme que ir después de 11 meses de trabajar en el gobierno como secretario de Turismo. Pero mi agenda y lo que yo he defendido siempre, ahí está. Pero yo no puedo defender a un gobierno que defiende el narcotráfico. Yo no puedo defender a un gobierno o no puedo defender un sistema que usa eufemismos en donde si están matando millones de personas, porque ya son millones de personas, a alcaldes, a gentes levantadas en las calles, si tú estás viendo cuántas cabezas cortadas amanecen en las calles, ya se normalizó. O sea, ser de izquierda, Toño, Enrique, no es defender a los narcotraficantes. ¿De cuándo acá ser de izquierda es apoyar al narcotráfico, no? Entonces, pues yo no puedo ir con esa agenda. O sea, yo no puedo estar a favor de que un gobierno piense que abrazar a la delincuencia es bueno y que no luchar con inteligencia contra el narcotráfico. No tienes que sacar los tanques y las bayonetas a las calles. Simplemente tienes que aplicar inteligencia financiera y tienes que decir claramente, oye, hay que luchar contra eso. Y
Y a mí me hizo mucho sentido porque, a ver, somos mexicanos los tres, amamos a México los tres y sabemos perfectamente bien que no puede haber un país con inversión, que no puede haber un país con empleo cuando hay impunidad. Cuando tú estás viendo que están matando y matando y matando y matando a la gente y los inocentes están en las cárceles y los delincuentes están en las calles. No puede haber sistema fundacional de una sociedad que tenga éxito cuando lo que impera es la impunidad y no el Estado de Derecho. Por esa razón, le hice casi pues, un decálogo a la presidenta y muchos amigos me dijeron, oye, mándaselo en privado, no lo compartas, pero yo sí creo que a veces tenemos que correr ciertos riesgos y creo que es importante la socialización de la conciencia pública y que la gente comprenda realmente cuál está siendo el problema, porque también hay muchos medios ya con la infodemia, ahora Enrique que dices, están manipulando la situación. Y te contesto, ¿cuáles son los puntos y los temas que deberían de abordarse inmediatamente? La hoy imposición del 25% de arancel de cuotas compensatorias, que en realidad es la terminación del TMEC, porque no es un 25%, es un 25 más un 10%, ahorita lo platicamos. Sí, porque ese 20% más lo de China, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que haber hecho el gobierno mexicano? Lo primero, y además eso genera y dispara flujos importantísimos de atracción de inversión. A ver, vamos a declararle con inteligencia financiera, entendiendo los errores que cometió el Estado mexicano en el pasado, pero vamos a luchar coordinadamente con nuestro socio más importante de la región y del mundo, que es Estados Unidos. Le vamos a declarar la guerra a la impunidad. Vamos a declarar la guerra a aquellas organizaciones que impiden que las mexicanas y los mexicanos tengan bienestar, que tengan tranquilidad, que tengan paz y que todas las empresas del mundo que piensan y quieren venir a México a invertir tengan certeza y tranquilidad. Tengan confianza, mexicanas y mexicanos, que lucharemos con todo por restablecer el orden y la seguridad y lo haremos coordinadamente con nuestro socio estratégico, que por cierto tiene un problema grave también de armas y que a través de la colaboración y del trabajo conjunto vamos a poder erradicar el flagelo más grande que tiene la humanidad, que es el narcotráfico. Si hubiera hecho esa declaración el gobierno mexicano hace 2 semanas, Toño Enrique, 2 semanas, hoy no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Y lo que vimos es que lejos de hacer esa declaración, se fueron a Sinaloa. O sea, se fueron a Sinaloa con el gobernador de Sinaloa que está acusado de narcotráfico. No hay manera. Y luego se van a la ONU a decir que no pueden defender a las organizaciones, que no pueden atacar al narcotráfico. O sea, es que es de locos. O sea, no puede ser. O sea, es exactamente lo contrario para generar certeza económica, ¿no? Luego, 1. 2, ¿qué hacer? Si tú sabes que te van a poner una cuota del 25% y sabes perfectamente bien que el 3% del Producto Interno Bruto depende de la industria maquiladora de exportación, oye, ¿cómo le hago para matar y convertir esta crisis en una oportunidad? Pues impuso una reforma fiscal en donde le mete una tasa cero al impuesto sobre la renta para que todas las empresas que le van a poner un arancel del 35% y que se van a ir y van a irse todos los empleos, bueno, hago un cambalache. A ver, empresa, te quedas acá, me atraes transferencia de tecnología, me capacitas a toda la mano de obra mexicana, les transfieres conocimientos, te voy a dar un beneficio fiscal del 0% y me das transferencia de tecnología. Si México hubiera hecho eso, hubiera disparado el 67% mayor de flujos de inversión extranjera directa. Entonces, una reforma fiscal. 3, hay 10, pero te menciono la tercera. ¿Cuántas carpetas de investigación no se caen porque le meten y las manosean los ministerios públicos? ¿Qué quiere Estados Unidos? Que haya una coordinación entre Estados Unidos y México
y que haya una transparencia con los ministerios públicos, que haya una cooperación judicial para que no le puedan meter mano los ministerios públicos a las carpetas y todos los delincuentes terminen saliendo a las calles. Es simplemente armar una muy buena carpeta de investigación, hacer tu chamba y meter a la cárcel a los raterazos y a los corruptazos y a los delincuentes que están ahí. Pero gracias a la deficiencia, y para eso, Toño Enrique, no necesitas una reforma judicial. Lo que necesitas es armar bien una carpeta judicial. No necesitas eso. Y fíjate... Entre eso y otras cosas más que propuse, pero estas son las respuestas. Y fíjate, Simón, y a mí se me hace con muchísimo sentido todo lo que tú platicas, porque, por ejemplo, una de las causas por cual Toño y yo estamos aquí y porque hacemos esta convergencia de generaciones es pues porque justamente, o sea, por ejemplo, a mí, a mi generación, las generaciones que vamos para abajo, con las que converjo yo también, para mí, tú dijiste una palabra, impera, pero impera para mí la incongruencia. ¿Sabes? Te lo platico aquí y en la confianza que estamos teniendo aquí en el podcast, soy del estado de Veracruz, soy oriundo del estado de Veracruz, del sureste de Veracruz, donde hay un proyecto inclusive para poder reactivar economía y desafortunadamente yo soy igual emprendedor. En algún momento tuve yo que salirme justamente de Veracruz por el tema de inseguridad. Porque, a ver, ¿cómo voy a poner yo ahí a una empresa? O sea, imagínate, hoy tengo 29, en ese entonces yo tenía 25. Llegó a mí una situación en la cual tuve que movilizarme. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no voy a llegar a invertir con el fin de yo querer generar un bienestar, como tú lo acabas de decir, para mi, ahora sí, para de donde yo soy oriundo, pero en el cual también me puede costar a mí la vida, ¿sabes? Y no solamente la mía, la de mi familia. Tú tocaste algo muy interesante, tú tienes hijos, bueno, yo todavía no tengo hijos, pero tengo mi padre, mi madre, mis tíos, o sea, realmente hay algo que a mí se me hace de demasiada incongruencia que ahorita se está sintiendo, se está viviendo aquí en México, y también acabas de tocar algo que a mí se me hace muy interesante de cómo ahorita el gobierno mexicano fue a la ONU a decir que, oye, no vas a tocar estas organizaciones y las vas a denotar tú como terrorismo. Tú en ese sentido, y yo te lo quisiera preguntar a ti, ¿qué postura, o más bien más allá de qué postura, qué comentario tú tienes sobre estos comentarios que hacen de que no pueden tomar a las organizaciones de narcotráfico de México como terrorismo en Estados Unidos cuando Trump acaba de decir justamente que para él son terroristas, porque para mí también como mexicano son terroristas, sinceramente? Es muy fácil. Si tú revisas el Código Nacional de Procedimientos Penales, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales de México ya describe como organizaciones terroristas al narcotráfico mexicano. Lo único que tenemos que hacer, Vic, es aplicar la ley. ¿Y por qué crees que no? Digo, y humildemente te pregunto a ti, ¿por qué crees que no se aplica? ¿Miedo? Porque a mí lo primero que me viene a la mente, y humildemente lo digo, pues también me podría a mí dar miedo. Digo, por eso también yo no estoy en gobierno, ¿sabes? Mira, Enrique, la verdad te voy a contestar. Yo estoy invirtiendo ahorita en México, estamos en una fase muy sensible porque estoy invirtiendo una cantidad muy importante de dinero, es público, estamos haciendo fábricas de nuestras dos Felicidades. Muchas gracias, de Bessel. Y a veces a mí me resulta un poquito complicado porque, de hecho, mi consejo de administración y mis amigos, muchos que, por cierto, Toño conoce, me han dicho, pero ¿qué necesidad tienes, hombre? No hables ya de estos temas, nomás dedícate al tema empresarial, no te metas. Y me lo han dicho los últimos 4 días de una manera ya muy insistente. O sea, no es ni el 10% de verdad. Yo acepté esta plática con mucho gusto. Pero yo trato mucho de no meterme y yo me puse una autoimposición, una autorrestricción de no hablar de política mexicana y de no meterme en temas de política de México. Lo único que te puedo decir para contestarte a eso, es lo que les contesté a todos mis amigos que me dicen, es que no tienes necesidad de meterte esos temas. Yo les digo esto. Si yo me dedico a vender vivienda y construcciones de nueva generación en el mundo, ¿quién carajos me va a comprar una vivienda si no puede caminar bien afuera de las calles y puede estar tranquilo?
¿Saben cuánta gente me pregunta, y le pregunto a mi equipo de trabajo, si le pueden poner vantes a las ventanas de nuestras casas Gesell? O sea, es una locura. Cuando yo vi que el 80% de la gente me preguntan si le pueden poner barrotes a un vidrio de este mamotreto, y lo primero que se están preguntando es cómo ponerle barrote a una vivienda que tiene puro vidrio para que disfrutes, para que veas, para que te sientas en contacto con el exterior, y lo que realmente quieres es no sentir el exterior. Dije, hay una sociedad muy enferma, muy enferma. Entonces, Estoy de acuerdo. yo no me siento a gusto. Toño me conoce bien, yo no. Para mí el dinero es consecuencia, no es causa. Es colateral. Yo no me siento bien quedándome callado de los problemas crónicos, porque México es un mercado más. Nosotros, gracias a Dios, nos ha ido muy bien en Estados Unidos, en China de una manera brutal, pero yo no me siento a gusto y no me sentiría a gusto quedándome callado y viendo cómo la gente se va muriendo lentamente y nosotros nos quedamos callados. Yo preferí y guardo más silencio porque yo no quiero que se confunda. No es por cobardía, es porque yo no quiero contaminar mi empresa ni mis proyectos empresariales con la politización, porque muchos después van a decir que yo ando buscando ahí algún tema político, alguna cosa, y no lo quiero hacer así. Pero no me puedo quedar callado, porque si estoy resolviendo un problema como es la vivienda, pues no hay muertos que puedan vivir en una casa. De acuerdo. Sin duda, sin duda. Simón, querido, ya me di cuenta que un programa no nos va a alcanzar para todo lo que podemos platicar. Pero sabiendo eso, yo quisiera sacar un tema del que tú eres amplio conocedor y que Enrique no va a sacar porque tiene el tema de que es uno de nuestros patrocinadores. Pero Velobaba es un banco de criptoactivos donde está Enrique. Y yo sí quisiera preguntarte, porque hay un tema de inclusión financiera que genera bienestar y que yo sé que está en la agenda del presidente Trump, el tema de la evolución de los criptoactivos. Entonces, desde que estaba en el proceso de tomar posesión, había algunas posturas, inclusive de tener reservas del gobierno americano en criptoactivos. El gobierno mexicano ha sido muy reacio a darle cabida, y tú sabes perfectamente bien que las criptos están por todos lados en nuestro ambiente. Yo quisiera preguntarte tu visión en los siguientes meses o años de lo que va a ser el mercado cripto. Oye, y Simón, y antes que empiece, Toño dijo que no lo iba a sacar, pero me ganó él. Esa es la realidad. No, pero obviamente encantado de poder contigo, de pictar un poco sobre lo que son las Decentralized Finance. Creo que también valdría la pena escuchar tu comentario complementando lo que dice Toño por aquí, la postura que tú conoces por la experiencia que tienen en China. Y bueno, adelante, por favor. Encantado, ¿no? Toño, nomás, ¿cuánto tiempo llevo ahora sí que arando con este tema en México? Y tú, como testigo, ¿cuánta gente no dijo que estaba yo chiflado y que estaba yo loco? Y se pitorraron de la lista de millones. Mucho tiempo, mucho tiempo. Ah, bueno. Entonces, imagínense que ahora el presidente o el segundo presidente más poderoso del mundo ahora dice, ¿saben qué? No nada más voy a convertir en reserva al Bitcoin y no voy a crear una moneda descentralizada, porque eso es una tontería. O sea, pero lo más importante, se agarra la mano derecha y como Elon Musk, y dice Elon Musk con el Doge, todo el gobierno de Estados Unidos vamos a usar blockchain. Genial. Yo me acuerdo cuando empecé esto, Toño no me va a dejar mentir, hace 6 años de México, o sea, se pitorreaban de la risa de mí, o sea, decía, este cuate pues vive en Marte, ¿verdad? Y me acuerdo perfectamente porque no nada más apoyé con todo a Nayib Bukele, porque yo creo en la descentralización financiera, es algo profundamente importante, pero creo mucho más en el tema de blockchain. Lo que pasa es que hoy está de moda disfrazar la ignorancia de frivolidad. Total. Y como la gente y los gobiernos no le entienden a blockchain, entonces
prefieren simplemente burlarse de blockchain. Es un mecanismo natural a lo que el ignorante inconsciente no busca resolver su ignorancia. Lo que busca es evadirla, ironizando o burlándose del propio tema que está evadiendo. Simón, y una vez más, infodemia. ¿Por qué es infodemia? Pues sí. Entonces, ¿qué hace? ¿Y en dónde está el quid? Y esto yo creo que Toño y Enrique lo van a entender perfectamente claro. Cuando tú ves que el sistema financiero de Estados Unidos está basado en la Fed, en imprimir dinero, y tú haces cualquier proyecto de infraestructura y le metes una tasa interna de retorno, no sé, de un 20%, 19%, y empiezas a hacer puentes, carreteras, y lo que haces es salir a los mercados internacionales y levantar deuda y pagar 10, 12, 13, 9%, y estar haciéndole todo lo que hace la Fed con la política monetaria. Pues entonces, realmente, todo lo que produces económicamente hablando es para pagar ya no la deuda, sino una parte del costo financiero de la deuda. Entonces, yo me acuerdo cuando teníamos estas pláticas, yo decía, ¿qué pasa si en lugar de salir al mercado a ofrecer una tasa de interés por comprar deuda para hacer un proyecto de infraestructura, lo que haces es democratizas el proyecto de infraestructura y en lugar de pagar una tasa de interés por deuda, lo que pagas es una tasa de rendimiento directo por el proyecto? Y se me quedaron viendo así. O sea, ¿cómo? Sí, sal al mercado a buscar capital, no salgas al mercado a buscar deuda. Y entonces le vas a bajar al costo de tus proyectos brutalmente y lo que vas a hacer es transformar el sistema económico de Estados Unidos. Y eso se logra con el blockchain. ¿Por qué? Porque tú lo que haces es transparentar completamente tu fact sheet de tus proyectos, de una contabilidad clara, le das confianza al inversionista y lo que haces es creas un mercado primario financiero que es sobre el proyecto, pero luego generas derivadas financieras de un mercado secundario en donde puedes tradear ese proyecto de infraestructura. Y tienes un utility token ahí. Y tienes un utility token. Entonces, pues les encantó. O sea, dijeron, o sea, es la manera. Y cuando empezaron a decir, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Necesitamos una decentralized coin. Le dije, no, porque es lo mismo, es la misma tontería. Lo que tienes que hacer es permitir que todas las fuentes descentralizadas vengan y te inviertan y que les permitas prácticamente invertir en tus proyectos financieros y lo más importante, vas a tener trazabilidad financiera con el blockchain del origen del dinero. Es algo muy importante. Yo no sé si ustedes sabían, Antonio y Enrique, les voy a dar este dato. ¿Ustedes sabían que anualmente más de 170,000 millones de dólares entran anualmente a Estados Unidos por el narcotráfico? Es muy poquito el PIB, es el 0.6%, pero eso equivale al Producto Interno Bruto de por lo menos 10 o 12 países de América Latina. Entonces, tú imagínate que puedas dejar y luchar contra el lavado del dinero descentralizando y metiéndole blockchain. Y sobre todo, transformando el mercado de la deuda. Bueno, pues esa es la respuesta, Toño. Y discúlpame, Toño, es que fíjate que esto que tú estás diciendo, Simón, a mí me hace sentido que inclusive, por ejemplo, tocando el tema de Smart Cities, y creo que es una visión que con José Antonio tenemos también aquí sobre lo que podría llegar a ser México, pues inclusive esto entra dentro de los presupuestos participativos, ¿no crees? Más que presupuestos, yo creo en proyectos descentralizados, financieramente hablando, y tokenizables. Ok. Oye, y tocaste un punto que se me hace muy importante, que es el que comentaste de la cifra, que es más importante que varios PIBs de países de Latinoamérica. Este podcast, webinar,
lo ven por varios lugares de Latinoamérica. Y creo que lo que han hecho en El Salvador, que es un país mucho más pequeño y con mucho menos recursos, tiene varias lecciones que podemos aprender. Entonces, quizá por temas aquí con Enrique, de la última pregunta que yo te haría a reserva de la que él te quiere hacer es, vimos lo que pasó con Petro hace unos días en cuanto a su reacción con alguna acción con Estados Unidos. ¿Qué comentarios les puedes decir a los países latinoamericanos de qué bien hacer, quizá como lo hizo El Salvador en esta parte económica, y qué cosas tienen que administrar mejor en su relación con los Estados Unidos? Como que, ¿qué tips le darías a los países latinoamericanos? Es complejo pero simple. Metan los derechos humanos los tienen las víctimas, no los delincuentes. Y ese es otro falso concepto del progresismo. Cuando hiciste que las víctimas tuvieran más derechos cuando hiciste que los delincuentes tuvieran más derechos que las víctimas, todo se atrofió, Toño. Bukele lo que hizo es, oye, ¿a quién hay que proteger? A la víctima, al delincuente hay que meterlo en la cárcel y sobre todo hay que darle, no sé si vieron ayer o antier, saca un video espectacular de la reinserción social que les está metiendo. Entonces, pues es hacer la chamba, es no aliarse con los narcotraficantes. Y no es por Estados Unidos, porque, a ver, yo no quiero sonar como que, a ver, Estados Unidos es el papá de los pollitos. No. A ver, Estados Unidos pues, es un país dominante, ya no es el único país, porque también está China metidos. Pero les quiero decir nomás esto y te contesto. Fíjense, unos hablan de la China comunista y otros hablan de Trump mega de derecha. Pero son tan parecidos en realidad. A ver, están luchando contra el narcotráfico los dos países. En China, si te agarran por narcotraficante, te matan. Si alguien se atreve a decir en China que van a defender a los narcotraficantes, es pena de muerte, pena capital inmediata. China da seguridad pública, Trump da seguridad pública. China le invierte a los trabajadores, Trump le invierte a los trabajadores. Ahí está claramente la agenda. Entonces, ¿qué decirles a los gobiernos de América Latina? Pues hay que ser un gobierno eficaz, no un gobierno de verborrea, de bla, bla, bla. No puede haber impunidad, necesita haber Estado de Derecho. Y la gente, cuando siente que no hay impunidad, no nada más casos como el de Fofo y esas tonterías que porque se viralizó lo metieron a la cárcel. No. ¿Cuál es la esencia de verdad de un gobierno que funciona? Un gobierno que no necesita viralizar el caso para meter a la cárcel al delincuente. Un gobierno que hace sentir que la población, los vecinos, la gente, tú como emprendedor, no te tengas que salir de Veracruz y te tengas que quedar en tu lugar porque sientes que vas a poder emprender, que no te van a pedir derecho de piso, que vas a poder prosperar, que si alguien te defrauda, que si alguien te roba, lo vas a ir a denunciar, y si presentas todas las evidencias y todos los elementos, no vas a ser tú quien termine la cárcel porque eres enemigo del gobierno en turno, sino va a ser quien te infringió y quien cometió un ilícito. Es simplemente ponerle orden a lo que un gobierno debería hacer, defender el orden y no defender la impunidad. Enrique. Simón, mi última pregunta sería, porque como te lo he mencionado por aquí, el ejercicio que José Antonio y yo estamos haciendo, pues es hacer esta converger en las generaciones que estamos aquí. A mi generación, a los jóvenes en México, ¿de qué manera nos aconsejarías, o a lo mejor ni siquiera un consejo, pero un comentario desde la experiencia que tú tienes a nivel internacional? ¿Dónde tenemos nosotros que hacer nuestra observación para en el futuro cercano saber qué posturas políticas, yo sé que lo acabas de decir, de ser eficientes, de ser eficaces, pero dónde tenemos nosotros que poner el ojo para poder generar una toma de decisiones que vaya a beneficiar este colectivo que es la República Mexicana? Mira, yo te voy a contestar así. Yo crecí en un México en donde mi papá perdió todo en 1985 porque se le cayó su fábrica en la calle de Regina en el 85. Yo me quedé 2 veces sin casa, no teníamos dónde vivir porque perdimos absolutamente todo.
todo lo perdimos. Y me forjé gracias a que mi papá me dejó de mantener a los 12 años, a los 13 años, y yo tuve que salir a trabajar. Mi mentalidad con la que fui educado y en el México en el cual yo crecí, se premiaba el esfuerzo, se premiaba la creatividad y se premiaba que intentaras ser empresario y emprendedor. Yo veo hoy a los jóvenes más preocupados por meterse a un partido político para que les paguen lana en la política. Yo veo más a un joven mexicano, viendo cómo meterse al gobierno porque se convirtió el gobierno, en lugar de ser una opción de servicio a los demás, se convirtió en una plataforma para robarse dinero. Se convirtió en una plataforma para enriquecerse rápidamente, que es la misma plataforma del narcotráfico. Yo veo a un joven que piensa y que dice, oye, ¿a qué voy a vivir 40 o 50 años como pobre? Prefiero vivir un año como rico, y se mete al narcotráfico y se mete como dealer y prefiere vivir un año con sus carrazos y todo, aunque lo terminen matando. En el momento en el cual yo crecí en el México de los 90, de los primeros años de la década de los 2000, yo volaba, vivía en China, se premiaba el esfuerzo y se premiaba el riesgo por crear, por emprender, por desarrollar. Y hoy se premia la politización, perder el tiempo en las redes sociales, pelearte con otro y hacer algo que yo hice por varios años y me equivoqué después de salir del gobierno. Estarte perdiendo el tiempo defendiendo a otros políticos que no te van a dar nada en absoluto, que lo único que te va a traer es problemas en tu vida personal por andar defendiendo a otras personas que ni lo necesitan, ni lo merecen y jamás te lo van a agradecer. Entonces, yo no doy consejos porque yo no me considero moralmente a nadie, superior a nadie, pero sí les puedo transmitir la experiencia que siempre el camino más corto termina siendo el camino más largo, y que en términos reales en la vida no hay que hacerlo inmediatamente rentable, sino lo estratégicamente correcto. Gracias. Padrísimo. Increíble. Oye, pues yo nada más quedo con el tema de que vamos a regresar contigo pronto. Creo que tienes una exposición y una visión sumamente interesante que nos puedes compartir desde tu trinchera. Te deseo que el éxito te siga acompañando y te deseo lo mejor en esta nueva etapa que estás teniendo, apoyando a la administración del presidente Trump y siempre cercano a México también. De parte de nosotros, Rebeldes por el Mundo, te lo agradecemos en el alma. Y Simón, de mi parte y en nombre, bueno, no en nombre, pero desde esta curva generacional en la cual yo me encuentro, agradezco realmente la experiencia que nos estás compartiendo aquí a mí, a toda la audiencia con la que también converjo a nivel generacional, porque estas palabras desde la experiencia nos hacen a nosotros, o a mí personalmente también me hace reconocer lo que tú estás justamente comentando. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer, muchísima conciencia social que tenemos que empezar a expandir y como tú dices, lo inmediato a final de cuentas pues acaba siendo, en vez de que realmente nos podamos beneficiar de eso, pues es algo que puede traer mayores consecuencias en el área negativa. Muchísimas gracias por darnos su tiempo aquí en Rebeldes por el Mundo. Y pues como dice José Antonio, esta es la primera, vamos por ahí a lo mejor segunda, tercera y donde nos puedas acompañar por aquí, nosotros más que encantados. No, yo feliz, con mucha alegría, con mucho cariño, y siempre recuerden, y que el auditorio recuerde siempre, los caminos cortos terminan siendo los caminos más largos. Gracias, Simón. Ya vi que te están esperando con el balón, así que a darle duro. Cuídate mucho. Muchas gracias. Gracias, Simón. No, hombre, gracias. Bueno, pues creo que no tuvo desperdicio esta entrevista. Creo que yo me quedo como corolario el asunto de no esperar a que nos vengan a rescatar, sino que tenemos mucha tarea. Claro, hay un gran, yo creo que como lo platiqué en el capítulo pasado, en nuestro primer capítulo, generar este desarrollo en la conciencia social. La verdad que yo me quedo muy contento de tener esta plática contigo, con el buen Simón,
Creo que para mí, para mi generación, como lo platicamos también en el primer capítulo, dónde vamos a estar en 10 años, en 20 años, nos deja una curva de aprendizaje personal y también en la experiencia que él nos transmite pues bueno, de este caminar que ha habido en su vida y que nos nutre y que bueno, pues esperamos que a la audiencia también les haya gustado y como lo mencionamos en la conversación con él, pues realmente va a haber un segundo capítulo porque necesitamos saber un segundo y a lo mejor un tercer capítulo también por ahí con él. Y no se olviden suscribirse a Rebeldes por el Mundo, a dejarnos sus comentarios, alguna pregunta que tengan en la que nosotros pues obviamente podamos por ahí responderles, pues nosotros más que felices de poder seguir sumando y de poder seguir integrándolos en este ejercicio que estamos haciendo por aquí de esta crítica vanguardista y pues bueno, Toño, una vez más agradecerte tu tiempo, la apertura que tienes por acá para platicar de estos temas y nos vemos en el tercer capítulo que por ahí va a estar también interesante. Si tú quieres darles un poquito de... Seguro que sí, no, yo creo que ya es tiempo, sobre todo con este tema de diversidad, que invitemos una dama connotada a que también sea de las voces que sean más escuchadas en Rebeldes por el Mundo. Las voces rebeldes. Exactamente, y quizá yo nada más cerraría con el tema de seguir en la provocación. Yo creo que los medios informan, a veces malinforman. Yo creo que el tema de infodemia también, que tú citaste mucho, es una enfermedad hoy día. Y pues tratar de ser lo más certeros, neutros y objetivos posibles, pues creo que ese es el objetivo final de presentar otra cara de lo que se está viendo. Así que bienvenido por tu generación, Gracias. pero también por la mía. Gracias igual. Y bueno, los esperamos en el tercer capítulo y por favor suscríbanse y nos vemos en la próxima, mi queridísimo Toño.